El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Liliana Hernández. Buenas tardes. Aquí estamos. Y se gastó el préstamo o los préstamos en ganar elecciones. Eso fue lo que hizo. Durante todo este tiempo, el gobierno, la deuda se invirtió en campañas electorales. Y cuando siempre hay algún amigo que cree todavía en el gobierno que empieza a reprochar, pero veamos cuáles son los problemas de fondo que se resolvieron. Veamos en educación, tenemos la educación por el suelo, no se construyeron escuelas. Por ejemplo, Caracas, una ciudad que no se ha construido escuela en los últimos 25 o 30 años. Vamos al sistema de salud. ¿Cuál es el sistema de salud eficiente que tenemos? Usted va por el hospital hoy, tiene que llevar la gasa, la curita, el remedio, casi que tiene lo único que le falta es llevar al médico. Vean la ciudad de Caracas, el único hospital que se construyó desde que Chávez es presidente y Maduro fue el Hospital Cardiológico Infantil. Y terminaron el materno infantil del Valle, porque además eso fue una construcción demasiado larga que duró más de 20 años construyéndose el materno. Y veamos cuáles son las grandes carreteras, cuál es la gran infraestructura que se construyó en el país, dónde están los ferrocarriles que se anunciaron con ese endeudamiento. Acuérdense que con ese endeudamiento vinieron los anuncios de los ferrocarriles del centro, los ferrocarriles de los Llanos, el ferrocarril de Puerto Cabello. ¿Dónde está toda esa inversión, ese endeudamiento, toda esa plata que pidieron prestada, la usaron para ganar elecciones? Veamos, recuerden la elección del 2006, la elección presidencial del 2006, la elección de alcaldes y gobernadores del 2008, cuando se regalaron las lavadoras, cocinas y de todo. Sí, le regalaron muchas cosas a la gente, pero eso no resuelve el problema del país. Y vean las consecuencias hoy, 2017, entramos en hiperinflación. Una cosa, usted la compra hoy. Yo vi esta mañana las redes de la diputada María Albert, ¿cuánto costaba el huevo el 6 de septiembre? El 6 de septiembre, ¿cuánto cuesta hoy? ¿Cuánto cuesta hoy? Así es. Bueno, se duplica el precio, Stalin, pero no se duplica el sueldo de los venezolanos. No hay una política económica que beneficie a la nación, sino pareciera que más bien la perjudica. Está el tema de la deuda y también está la falta de transparencia de este gobierno que pareciera que engorda a medida que el pueblo empobrece. Sí, y cuando usted ve cada uno de esos renglones, ve que no se resolvió nada. Vean la industria petrolera. La industria petrolera que aumentó la deuda, además de la deuda externa del país. Lo que hizo el gobierno cuando ya no tenía control por la asamblea, empezó a endeudar a PDVSA. Y PDVSA hoy, en el 2006-2007, tenía una deuda de 3.000 millones de dólares. Hoy estamos hablando que PDVSA tiene 46.000 millones de dólares de deuda. Pero además, producíamos casi 4 millones de barriles de petróleo en el 2006, 2007, 2008. Hoy estamos produciendo 1.800.000 barriles de petróleo nada más. Entonces somos dependientes del precio. Ni siquiera somos dependientes de la producción. Somos dependientes del precio. Si el precio del barril cae, va a caer totalmente más todavía los ingresos del país. Y son parte de las consecuencias. La mala política que se utilizó, no hubo transparencia, no hubo rendición de cuentas de ningún tipo. Y aquí cuando yo fui ayer a una entrevista y me decía la periodista, bueno, con el tema de Freddy, mire, todos sabemos cómo el gobierno ha perseguido a cada uno de la dirigencia opositora en lo largo de estos años. Acá a cada partido le ha tocado esa persecución. Pero en especial esta persecución al Parlamento de estos 2 años, todo tiene que ver con el tema económico. Todo. Estos señores están enfermos, son como los ludópatas, pero en vez de enfermos de juego, están enfermos de poder. Todo, desde que nosotros ganamos los 2/3 en la Asamblea Nacional, el desconocimiento a la Constitución y a las competencias ha estado marcado en el tema económico.
Porque, recuérdenme, comenzamos con lo de la sentencia de Amazonas, que no dejó juramentar a los diputados. Pero después vino lo del decreto de emergencia, que era que no quería el control de la Asamblea para ver qué se estaban haciendo con los gastos. Lo que ocurrió a comienzos de año, el primer tercio del año, la sentencia 155 y 156, ¿qué es lo que ocultaba? Que le estaba dando poder al gobierno, le habilitaba al Ejecutivo para poder vender las acciones de las empresas mixtas de petróleo a Rosneft y a la empresa china sin pasar por previo control de la Asamblea. ¿Por qué inventó la Asamblea Nacional Constituyente? Y que por el tema económico, ya 3 meses de estar instalado el fraude ese, no ha resuelto ningún problema. Aquí todos entendemos que la única forma de resolver el problema de este país económicamente es que tiene que haber producción nacional, es que tiene que haber incentivos, que tiene que haber seguridad jurídica para que haya inversión, que tiene que haber transparencia, que cada uno de ese endeudamiento y ese nuevo refinanciamiento tiene que pasar por el control de la Asamblea para que los venezolanos sepamos qué está haciendo el gobierno con el dinero de todos los venezolanos, y parte de eso quién es el culpable del servicio, y de eso vamos a hablar en la segunda parte con María Albert, pero si quiere antes, sí. María Albert. Bueno, primero que nada, buenas tardes a toda nuestra gente de Caracas. Lo decía Stalin, ¿y qué busca el gobierno? Bueno, poner en permanente contradicción y conflicto a dos sectores de este tema, el sector que comprende a los transportistas y a los usuarios de transporte. Algo que ha buscado el gobierno durante todo este tiempo ha sido la división y la discusión entre el mismo pueblo venezolano, dividir a quienes nos identificamos profundamente con nuestro país, pero que sabemos que la solución de todos nuestros problemas pasa por la organización de nosotros como sociedad, pero también tiene que pasar por el respeto. Hoy por hoy, los caraqueños se someten, creo que a la peor crisis de transporte que se ha tenido en los últimos tiempos. A nosotros nos ha llegado información, desde la misma Asamblea Nacional, en los recorridos que hacemos por los sectores populares de Caracas, que hay personas que sencillamente ni siquiera quieren pagar el pasaje a 700 bolívares porque dicen que es algo injusto, que además es incomprensible para el bolsillo de los venezolanos. Pero lo que también es cierto es que estos transportistas también tienen que hacer un gasto que no está dentro de su presupuesto mensual, y un gasto que cada día aumenta, y el gobierno no da respuesta. Hay subsidios que no benefician los derechos del sector de transportistas, pero tampoco hay una respuesta clara para la crisis que tenemos de este servicio. Sí, aquí hemos visto todos estos días como vemos las imágenes de las personas agarrando camiones 350, plataformas, usándose como de transporte, grandes colas en cada uno de los sitios. Por ejemplo, en Caracas, lo que está ocurriendo con los viajes Caracas-La Guaira, los de Caracas-Guarena, lo que está pasando en el interior del país es un drama grande, y además el tema del costo. Estamos hablando porque la semana pasada, cuando estaba Liliana con lo del aumento de salario, el aumento de salario era un chiste, porque todo el aumento se va a ir en pago de transporte público. Todo el gran salario mínimo que ganamos los venezolanos, los trabajadores venezolanos, se va en transporte público, y era un chiste. Entonces, además, eso es la crisis que hoy tiene el transporte. Pero ¿cuál es el origen de la crisis? ¿Cómo se va a resolver esa crisis de transporte? ¿Cuáles son las cosas que hay que hacer más allá del tema de la tarifa? Yo creo que el tema de la tarifa es importante. A cada uno de nosotros nos está pegando, pero debemos ir un poquito, apartarnos del tema de la tarifa y ver cuál es el origen de esa crisis, por qué está ocurriendo hoy eso en el país, por qué está ocurriendo hoy, no había pasado antes, todas esas cosas las vamos a hablar a lo largo del programa con el tema del transporte público, y ahí llamaremos a usuarios, abriremos las líneas para que la gente participe, vamos a llamar a representantes del sector de transporte, a concejales de Caracas, del Consejo Metropolitano, para que todos y cada uno puedan participar y discutamos sobre este tema y veamos los orígenes, cuáles son sus causas, pero también cuáles pueden ser las soluciones para resolver este problema, ¿no? Así es, Stalin. Bueno, cuando es la 1:13 de la tarde, nosotros seguimos esperando sus mensajes, sus llamadas. Yo creo que uno de los grandes temas que tenemos, además de la excusa del gobierno en cuanto a los problemas de los venezolanos, el problema que tienen con la deuda, también es la crisis de servicios que tenemos en toda la ciudad, en todo el país, y
bueno, contamos con Stalin González, que además fue el año pasado presidente de la Comisión de Administración y Servicios, así que esperamos sus mensajes y sus llamadas y volvemos en el próximo corte. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En Central Madeirense, cualquier época del año es temporada de frescura y calidad gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Venga a nuestras amplias sucursales y disfrute de la variedad que su familia prefiere con la mayor comodidad. Reciba la calidad que usted merece al mejor precio en Central Madeirense, viva mejor por menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí volvemos contigo y con la diputada María Albert Barrios. Hoy a quienes nos están escuchando ahorita, nuestra amiga, compañera, amiga Liliana Hernández, no, Liliana de Los Ángeles Hernández Soto, no podrá acompañarnos hoy. Estamos tratando de contactar a los representantes del transporte, algunos concejales, para hablar del tema del transporte público, de la crisis que está viviendo Venezuela sobre el transporte público, y solo a manera de introducir el tema para que veamos la magnitud de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque no es nada más la línea de camionetas de la casa donde vive uno, sino que en el país hay más de 350.000 transportistas organizados y registrados a nivel nacional en distintas federaciones. Hay 50% de esas rutas son urbanas, 35% son suburbanas, 15% son interurbanas, 15% de todo ello. Mira, todos los días se hacen 40 millones de viajes diarios en el país, en cualquiera de los sistemas de transporte. Estamos hablando de personas que viajan, o sea, no son número de viajes, no, una persona puede viajar 2 veces al día. Entonces estamos hablando que 40 millones de viajes se hacen en el país. De esos son más o menos 5 millones de esos viajes son estudiantes que se transportan para poder ir a sus sitios de estudio y a sus casas. Estamos hablando de, es lo que mueve, ¿no? Creo que parte de la historia cambió cuando el sistema de transporte empezó a evolucionar, a que... Sí, fíjate, Stalin, cuando uno evalúa dentro de estas instituciones que definitivamente no están al servicio de los venezolanos, puedes ver el portal de noticias del Instituto Nacional de Transporte Terrestre y te salen noticias como estas: 15 centros de componentes automotrices usados fueron certificados por el INTT en Caracas. Ahora yo me pregunto, ¿realmente están resolviendo la crisis que está padeciendo todo el pueblo de Caracas, todo el pueblo de Venezuela con el transporte? Que no hay unidades, que no estamos conformes con el aumento del pasaje, pero es que no están conformes ni los usuarios ni tampoco los transportistas. Yo creo que ya tenemos en línea al concejal del Cabildo Metropolitano, Goyo Caribas, y bueno, yo lo dejo inmediatamente con el diputado Stalin González para profundizar lo que es esta crisis de transporte que tenemos el día de hoy. Buenas tardes, Goyo. Buenas tardes, Stalin. Buenas tardes, María Albert. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación al programa que ustedes dirigen en RCR.
Sí, gracias, Goyo. El concejal José Gregorio Cario es concejal al Cabildo Metropolitano de Caracas y bueno, llamamos a Goyo, que es presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad del Cabildo, para hablar el tema del transporte. Estamos hablando del país. Hay una gran crisis de transporte. En el caso de Caracas, una ciudad que se mueve 5 municipios, que tiene el metro, que debería ser la solución de transporte y que no la es, y que además se ha visto, el tema ha salido en los últimos días, causa del aumento de la tarifa, pero que no solo es el tema de la tarifa lo que tiene la crisis del transporte, y que bueno, para eso te estábamos llamando. ¿Qué se está haciendo desde el Cabildo? Tú que estás reunido con los representantes de las rutas de camionetica los últimos días, ¿cuál ha sido el debate estos días, ¿no? Sí, Stalin, mira, nosotros queremos denunciar, y lo hemos denunciado y hemos recogido la denuncia de los transportistas y de los vecinos, de los usuarios. El 80% del transporte público en la ciudad de Caracas está paralizado. Nosotros hemos venido denunciando, hemos hecho videos, hemos hecho denuncias sobre los cementerios de transporte que hay en la estación del metro de La Paz. Hay alrededor de 70 autobuses Yutong, marca Yutong, que son de la línea de Metrobuses, y esos están paralizados allí. El gobierno manifestó de que habían dado aprobado un dinero para la recuperación de eso, y vemos todavía que pasan los días y todavía están allí. Fuimos a la urbanización Caribe en La Guaira, también funciona, denunciado por el diputado José Manuel Olivares en su momento, donde funciona también allí un cementerio de autobuses, los cuales oscilan entre 80 y 100 autobuses allí, e igualmente en el terminal de Oriente. Entonces, el gobierno sigue cometiendo irregularidades con todo esto. Hoy anuncian con la designación de la superministro Erika Farías, que la designan la jefa del Estado Mayor de Caracas y candidata a la alcaldía de Libertador, anuncia de que se entregarán 35.000 baterías, 78.000 cauchos y todo eso, porque andan en una campaña electorera. Cuando nosotros conversamos con los transportistas, cuando vamos a las cooperativas de transporte que quedan en Los Flores de Catia o que quedan en Antímano, vemos cómo en el caso de la UCA, que es Unión de Conductores de Antímano, tienen 400 socios y le otorgaron 5 cauchos y 2 baterías para 400 socios que tiene. Yo le preguntaba al presidente de esa línea de transporte, de ese bloque, que por qué lo había aceptado. Él decía, bueno, yo prefiero tener 4 o 5 cauchos que no tener ninguno, con eso ayudo a alguien. Entonces vemos cómo realmente se burlan de ellos, además de que empiezan a ofrecerle pensiones, como que si el problema es de pensiones de vejez o pensiones del Seguro Social. Aquí se trata de un problema de políticas públicas, las cuales el régimen ha venido, de verdad, no tiene una política adecuada para el transporte en Caracas. No hay ni siquiera parada de los autobuses, la vialidad ha hecho un desastre, y aunado a eso, el precio de los repuestos de los vehículos, de los cauchos y de las baterías. Entonces, nosotros hemos manifestado que no podemos estar de acuerdo con ese aumento del pasaje a 700 bolívares, el cual ahora se lo cobran a todos, tanto a estudiantes como a personas de la tercera edad, y todo eso porque el gobierno lo que ha hecho es burlarse de la gente. Eso Goyo, entendemos eso y gracias por toda esta denuncia que nos estás explicando en detalle. Además, gracias por todo el esfuerzo que haces desde la Comisión de Transporte, pero también es importante escuchar un poco al usuario, ¿no? Y creo que si algo está buscando el gobierno como cosa rara es dividir a la población en distintos sectores y mantener a todo el mundo concentrado, digamos, en lo que es su terreno, en lo que es su problema, en lo que es su necesidad del día a día. Y tenemos en línea a una líder comunitaria, que es la señora Olga Herrera, que ella nos puede hablar como usuario de transporte. Es importante, Goyo, que no nos abandones en línea, porque queremos saber tu opinión también de los esfuerzos que han hecho desde la comisión por los usuarios de transporte. Buenas tardes, Olga Herrera, ¿se encuentra?
Sí, buenas tardes, María. Buenas tardes, Olga, ¿cómo estás? A Stani y a todos los que están oyendo el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. A ver, cuéntanos como usuario del transporte público, Olga, ¿qué opina la gente en Caracas? Bueno, entendemos que eres de Catia, específicamente de la urbanización Casalta, y pues para nosotros es muy importante saber también qué opinan los venezolanos, el venezolano a pie, el que tiene que montarse todos los días, bien sea a las 5 de la mañana, a las 7, en ese caos que hoy significa para nosotros, lamentablemente, el transporte público. Bueno, María, más allá de Casalta, estamos hablando de Catia. Esto es un colapso total. Aquí la gente pasa 2 horas en una cola para montarse en la puerta del autobús, con muchachos en brazos, mujer embarazada, personas adultas. Este aumento de pasaje pega en el bolsillo de todos. Y cuando digo todo, no digo nada más los usuarios, sino también del transportista, porque si todos los días te suben los productos de la cesta básica, si todos los días te sube las cosas de primera necesidad, ¿cómo tú pagas un aumento de pasaje a 700 bolívares cuando el sueldo mínimo no alcanza para nada? Y a los transportistas, nosotros tenemos vecinos y familiares transportistas, sabemos que eso no le alcanza para pagar los repuestos de alto costo que tienen esos autobuses. Basta ver las lomas ordanetas, cómo están los autobuses accidentados aquí en el estacionamiento del bloque 8. Basta ver en la línea de Casalta Chacaíto cómo están esas colas largas para poder llegar a Casalta 3. Basta ver que la gente tiene que salir a las 5 de la mañana para poder llegar a su trabajo a las 8, 8 y media, porque a eso le sumamos el retraso que tiene el metro, porque no se da abasto con toda la cantidad de usuarios que tiene, porque la gente está buscando otra alternativa al aumento del pasaje. Le suben el precio a los estudiantes, a las personas de la tercera edad, y causa un malestar en la población general. Ahora, Olga, nos interesa muchísimo saber qué opina en general, qué opina el colectivo, qué opina la gente cuando ve este problema en que, por un lado, los transportistas tienen que aumentar el pasaje para poder pagar los insumos del vehículo. Por otro lado, el aumento del pasaje no alcanza. Sabemos que hay personas que se montan en la camionetica con la predisposición sencillamente de no pagar los 700 bolívares. ¿Quién crees, Olga? ¿Qué cree la gente de Catia? ¿Qué cree el caraqueño a pie? Tú que puedes intercambiar, cruzarte con estas personas cada vez que te montas en un autobús, en una camionetica. ¿Quién cree que es el responsable de todo lo que está sucediendo? La gente está clara, María, la gente está clara de quién es el responsable. El mayor responsable de toda esta crisis es el gobierno nacional, porque es el responsable de que nuestro dinero no nos alcance en el bolsillo, es el responsable de que no hayan repuestos donde tiene que haber, es el responsable de que no se haya una institución que pueda responder de verdad a los intereses de los usuarios, los intereses del transporte. O sea, todos los venezolanos estamos claros, independientemente de la ideología política que tenemos, quién es el gran culpable de esto. Nosotros somos como unos hijos huérfanos. Venezuela está en una crisis total y no hay nadie quien pueda resolverlo, porque hay un gobierno incapaz que lo que hace es echarle la culpa a los demás en vez de asumir sus errores y corregirlos. Así es, Olga. Ahora, lo único, yo creo que sí en Venezuela sí hay gente que cree que tiene las ideas para cómo se puede salir de esto. Hay aquí en este país lo que tenemos un gobierno que usa el poder para enriquecerse, para vivir bien y no para que la mayoría de los venezolanos pueda mejorar, ¿no? Creo que el poder tiene que ser para darle oportunidades a la gente, darle oportunidades a cada uno de los venezolanos, pero tenemos que ir ahorita al corte. Vamos a seguir hablando en el próximo corte. Les digo a Goyo y a Olga que nos esperen mientras vamos a los comerciales. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso.
¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al detal. Casa de Oblea en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. ¿Quieres vivir esta emoción otra vez? Preparado otra vez el pitcher. El envío, le tiran 3 en lo un batazo largo por la derecha. La bola en lo más profundo. Se va. Y allá va. El cuadrangular de Andrés Eloy Blanco por lo más profundo del jardín derecho. Emocionante, ¿no? Pues no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí regresamos contigo y con la revolución de la producción de Kenji Jaramillo, el cual creo que él quiere ser parte del programa. Pasa que se queda detrás del vidrio siempre. Se queda detrás del vidrio y le tiene miedo a los micrófonos. Pero puede acompañarnos, que Kenji además vive en la carretera vieja de La Guaira y sabe lo que es vivir el tema del transporte. Dura 3 horas para llegar aquí, que es la realidad que estaban viviendo cada uno de los venezolanos producto de la crisis. Pero tenemos todavía en el teléfono a Goyo, concejal Goyo Caribas, y a la señora Olga para hablar del tema. Goyo, ¿qué cosas han ido adelantando desde la Comisión de Transporte del Cabildo con los transportistas? Sí, bueno, Goyo. Que se están utilizando camiones de estaca, camiones de volteo 350, sobre todo en las parroquias de Caricuao, La Vega, El Valle, en esa zona, y pues, por supuesto en la zona de Guarenas, Guatire y otras partes del país, pero en el área metropolitana nos llama mucho la atención eso, puesto de que también el viernes de la semana pasada murió un señor que iba guindando en un jeep, motivado precisamente al grave problema del transporte, y cayó un hueco del jeep y el señor salió disparado y murió. Eso sucedió en la urbanización Kennedy en Macarao. Nosotros hemos venido conversando con los transportistas. Ellos anuncian de que probablemente antes del mes de enero ya pueda llegar a casi un 100% de la paralización del transporte motivado, falta de repuesto y eso, y el gobierno hoy anuncia una mesa técnica que están montando, una mesa técnica que por supuesto están dejando por fuera a los transportistas, no lo están tomando en cuenta, porque eso es parte, y lo veníamos denunciando nosotros hace 2 meses, de que el gobierno también lo que pretende es acabar con los bloques que están organizados. Así es, con la sociedad organizada, Goyo. Con la sociedad, exacto, están organizados, y entonces están anunciando que van a meter 100 autobuses para el área metropolitana, sobre todo anuncian las parroquias de La Vega, El Valle, Santa Rosalía, anuncian unas parroquias que ellos van a meter ese transporte, pero no pasando por encima de esta gente que por años son los que le han servido al transporte público. Así es, en todo caso, nosotros queremos que le busquen una solución a los usuarios, los cuales son los más perjudicados, y vemos como el metro ya colapsado, con más del 60% de la escalera mecánica también deteriorada, un metro deteriorado. Stalin decía hace rato, el metro
lo que era el eslogan anteriormente del Metro de Caracas. Sí, el gran orgullo para Caracas, que ya no lo es. Sí, la gran solución. Goyo, disculpa, pero ahí también tenemos en línea a Hugo Ocando, presidente del bloque de transportistas del oeste de Caracas. Le pedimos por favor al usuario Olga Herrera que todavía no abandone la línea. Hugo Ocando, bienvenido a Contigo aquí en RCR 750M. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariano. Un saludo a Goyo y a Stanley, que están ahí en tu programa. Hugo? Bueno, Hugo, es importante saber la realidad a fondo de lo que están viviendo los transportistas, especialmente los transportistas del oeste. Y bueno, fíjate, tenemos hoy una interacción entre usuario, entre un dirigente político, servidor público como Goyo Cáribas, pero es importantísimo para nosotros oírte, Hugo, como representante de la voz de muchos transportistas que también están padeciendo esta crisis que hoy tenemos. Bueno, sí, es lamentable la situación por la cual está pasando el gremio del transporte. Nosotros ya de verdad que venimos años anunciando esta debacle, no se nos prestó la atención debida, no tuvimos el apoyo de ninguna de las alcaldías que hacen vida en el área metropolitana, por hablarte de Caracas nada más, porque este problema es a nivel nacional, ¿no? Yo hablo en representación de los bloques de Caracas. Bueno, ya nos ahogaron definitivamente el control que ejercieron sobre la tarifa, sin ayuda del gobierno, ya que decidieron controlar la tarifa. Bueno, es una decisión del gobierno, no se la criticamos, pero el problema es que no nos ayudaron con los insumos. Entonces, bueno, lamentablemente ahorita estamos viviendo más del 80% de las unidades paradas. Nosotros ya nos hemos convertido en defensores de los usuarios, porque es que esta lucha nosotros no nos queremos quedar sin trabajo y tampoco queremos que los usuarios se queden sin el servicio que hemos prestado nosotros a lo largo de 60 años, y vemos con mucha tristeza ver a los usuarios montados en camionetas, camiones 350 o en su defecto en convoy, como está pasando en el estado Vargas. Y al final lo que hubo fue una campaña de desprestigios a nosotros, a los únicos en Venezuela que le exigen gaceta es a nosotros, y bueno, y al final el usuario lo quisieron poner a pelear con nosotros. El usuario ahorita reconoce que seguimos siendo la opción más económica y la más segura, porque nosotros estamos pidiendo un pasaje en 700 bolívares para que no siga la migración del transportista de la capital hacia el interior. Eso es algo que yo vengo denunciando, que Caracas se está quedando sin transporte, visto que los compañeros no quieren pelear ni con los usuarios ni con las autoridades, porque la decisión del gobierno es multarnos si estamos cobrando 700 bolívares, siempre por debajo del pirata. En el pirata el usuario no tiene garantía de nada. A la tercera le cobran, al restaurante le cobran. Si no le pagas lo que dice el pirata, no te monta. Eso es importantísimo, Hugo, porque fíjate que en el caso de la parroquia El Junquito se llega a cobrar hasta 3.000 y 4.000 bolívares por pasaje, y bueno, son camionetas que roban. Bueno, yo creo que tú más que cualquiera de nosotros puedes saber de ese tipo de irregularidades, pero es importante que escuches ya ahorita a la líder comunitaria de Casalta, Olga Herrera, que nos habla y entiende perfectamente de la situación que tienen los transportistas. Entonces, Olga, aprovechamos para que nos des un último mensaje y permita que aquí, unidos, todos interesados en empezar a generar soluciones dentro de la medida de nuestras posibilidades para la ciudad, para el país, tú des un mensaje como usuario del transporte y que nos los podamos llevar para que cada uno desde su espacio pueda seguir apostando en esta lucha por tener un transporte digno para todos los venezolanos. Sí, bueno, María, les saluda a Hugo. Y más allá de un mensaje, es hacer un llamado. Es hacer un llamado que busquemos una solución en conjunto que pueda servir para todos, para los usuarios, para el transportista, para todos en general, porque al final todos somos perjudicados. Los transportistas del mercado, igual que nosotros los usuarios necesitamos los transportes, pero tenemos que ver que cada quien desde su bolsillo tiene que ser entendido, porque no podemos seguir, como dicen ustedes, en camiones, cayéndonos al golpe para podernos montar en los autobuses, pelear con los transportistas y que tengamos que decidir entre o irnos a pie o comprar una harina pan para el desayuno. Así es, Olga, muchas gracias. Y bueno, Hugo, ¿qué más nos puedes decir? Ya cuando tienes la voz
de los dirigentes, de los líderes comunitarios, cuando tienes la voz de los usuarios de transporte, pero cuando tú en el fondo sabes, Hugo, la realidad que les ha tocado vivir y que además ha sido difícil, porque creo que hoy al transportista no solamente le toca poner la cara para esta diatriba, para este conflicto con el gobierno, sino también ante unos usuarios que cada día demandan un servicio de calidad, pero con un pasaje mucho menor al costo que implica tener activo el servicio. Ok, bueno, saludo a Olga. Bueno, Olga es testigo de la línea que yo presido, que es la línea Casalta-Chacayito Cafetal, donde nosotros teníamos la mejor flota de Caracas, se puede decir, 300 unidades, 180 unidades al año en aquel momento, y lamentablemente, Olga, te tengo que informar a la comunidad de Casalta que si acaso llegamos a 50 unidades. Los invito a que vayan a los estacionamientos, las camionetas paradas por caucho, transmisión, motor, no tenemos manera de solventar. Nos da mucha tristeza ver cómo están estafando a los usuarios de Casalta, a los usuarios de Las Brisas, donde están montándolos a 1.500, a 2.000 y a 3.000 en camiones. Eso, yo invito a los usuarios que se unan a nosotros, no a tumbar gobierno, no, sino a llegarle al gobierno con la claridad. Ellos nos preguntan que si nosotros hemos tenido contacto con la comunidad, si la hemos tenido, y los usuarios saben que nosotros seguimos siendo la opción más económica y la más segura, y el peor transporte es el que no se tiene y el más caro es el que no se tiene. Y entonces nosotros estamos luchando por no desaparecer. Ya nosotros no podemos seguir aguantando a los compañeros aquí, están emigrando al interior, como lo dije anteriormente, o se están convirtiendo en piratas, dejan los cupos, las inversiones que tienen en las líneas los dejan botados porque resulta que no es negocio aquí seguir trabajando en Caracas. La tarifa más barata de toda Venezuela está en Caracas, que es de 80, cuando vemos ya ciudades en el interior, alcaldes que decidieron que no querían perder su transporte y decidieron ajustarle la tarifa entre 600, 800, hasta 1.500 en las rutas urbanas. Nosotros le hemos propuesto al gobierno, tengo que decirlo aquí también, yo estoy en una mesa que se constituyó el día viernes con los diferentes ministros de Interior y Justicia y de Transporte, donde otra vez volvemos a constituir mesa y no tenemos más sino esperar a ver si el gobierno nos ayuda, porque la verdad que estamos atados de las manos. No tenemos cómo comprar un caucho en 5, 6, 12 millones de bolívares, cuesta un caucho por un yutón. Los yutones son los carros que entrega el gobierno, esos carros están parados por caucho. Y bueno, no tenemos más que esperar por el gobierno a ver si se digna ayudarnos a vendernos esos cauchos subsidiados, y invitamos a los usuarios, a los estudiantes, a la tercera edad, a que se unan a esta lucha para que no se queden sin el servicio y nosotros sin el trabajo. Ahora, Hugo, bueno, esto es una crisis que se venía a ver desde hace tiempo, ¿no? Nosotros el año pasado nos reunimos varias veces en la asamblea, y esto era una crisis que estaba cantada que iba a ocurrir. Un país que no está produciendo en Venezuela, que no hay caucho, no hay repuesto, no hay unidades nuevas. Fontur más nunca desapareció los préstamos para restitución de unidades. Era una crisis que estaba cantada, ¿no? Y que desde el gobierno siempre lo que se busca es: vamos a hacer la mesa técnica. El año pasado era con el ministro de Transporte y Comunicaciones, aquella vez que se hizo la gran protesta que ustedes hicieron en la avenida Francisco de Miranda, pero pasa el tiempo, y lo que está ocurriendo es que la crisis se profundiza. Cada día hay menos unidades trabajando, cada día hay menos unidades en el servicio. Por eso que yo digo que la discusión no nos podemos quedar amarrados con el tema de la tarifa, sino que cuál es la realidad de lo que está pasando en Venezuela, y que esto es culpa, eso es el reflejo del fracaso de una política del gobierno, una política económica del gobierno que terminó y acabó con la producción nacional, con la inversión, con que haya en Venezuela cosas. Y ahí vamos a ver, hoy estemos viendo la crisis del transporte, pero vamos a ver lo que está ocurriendo en todo el país con la crisis de la basura, por ejemplo, porque los camiones de la recolección de basura están pasando por lo mismo. No hay caucho, ni repuesto, ni batería, y no esto se está colapsando por culpa de esto. Y yo lo que no veo, Hugo, es que ¿hay respuestas del gobierno o no en esas mesas técnicas? ¿Hay soluciones? Porque hablaban de eran como abastos, proveedurías que tenían para los transportistas, y ¿han servido de algo? ¿Han solucionado algo del problema? Pues, lamentablemente la proveeduría no es funcionario. Ellos están haciendo o piensan hacer unas ventas en cielo abierto que llaman operativos especiales. La verdad que muchas mesas y cero resultados. Ahorita nombraron un presidente de la misión de transporte al general mayor Carlos Osorio. Nos reunimos con él el día viernes. Hay una promesa de ellos, no hay nada concreto, que vienen 73.000 cauchos, 36.000 baterías. Nos pusieron con unos proyectos de crédito, porque nosotros tenemos los créditos parados por el banco, por todos los bancos, ¿no?, privados y públicos.
y estuvimos sentados con el presidente del Banco Central de Venezuela, donde van a darle unos créditos a los transportistas, pero nada de eso se ha concretado. Hay una esperanza. Yo no quiero perder la esperanza. Yo quiero que den los créditos, quiero que den los cauchos para los compañeros de las baterías, porque yo quiero seguir trabajando, yo quiero seguir creyendo en este país, yo no quiero desmoralizarme. Veo a mis compañeros con mucha tristeza, de verdad, quebrados, vendiendo café, plátanos en Catia, están de buhoneros, están en los mercaditos esos que se han proliferado por ahí vendiendo cosas usadas. De verdad que me da mucha tristeza. No es lo que yo quiero para los transportistas, ni quiero para los usuarios lo que están viviendo, pero si no hay una unión verdadera entre estos sectores, que no nos pongan a pelear, porque aquí si hay unos aliados son los usuarios y los transportistas. Recuerda que en nuestras unidades nosotros lo que cargamos es valores, y los valores son esos venezolanos que salen desde temprano a echarle pichón a este país. ¿Cuántas personas nos han montado, que se han graduado, que nosotros lo hemos trasladado, los ingenieros, técnicos? No nos vean ahora como sus enemigos, véanos como sus aliados, que toda la vida hemos estado ahí a la puerta de su casa en el barrio, sacándola a las 4 a 5 de la mañana. Muchas gracias, Hugo, de verdad. Bueno, estamos a su orden. No, gracias, Hugo, y bueno, y es parte del problema. Aquí no tenemos que confrontarnos cada uno de nosotros. Aquí estamos viendo lo que está ocurriendo en el país. Tenemos todavía en la llamada al concejal Goyo Cariba, para que lo escuchemos, Goyo, unas palabras finales y entremos a las llamadas, ¿no? Mira, algo bien importante, que es lo de los camiones de la basura. 60 camiones paralizados de la empresa Supra, paralizado por falta de repuestos. Se le aprobaron los créditos adicionales en el Consejo Municipal de Libertador y todavía no han resuelto ese problema. Pero también el problema de los transportistas escolares, los cuales ya no están prestando el servicio. Se ha paralizado por más del 90% del transporte escolar, también paralizado. Hago un llamado: dejemos la politiquería, actuemos de verdad para resolver el problema. No es posible de que se nombre una mesa de trabajo, una mesa técnica dirigida por el general Sabarce, dirigida por Alexis Escalona y los transportistas, y no hay una representación ni de los usuarios ni de los presidentes de la Comisión de Transporte de las alcaldías del área metropolitana, ni la misma del municipio Libertador. Eso es, le decimos que lo llamamos a la atención de que esto hay que solucionarlo, porque es un grave problema que se le escapó de las manos al gobierno nacional. Gracias, Goyo. Bueno, fíjate una cosa, Stalin, de verdad que es preocupante. ¿Cómo puede vivir o cómo puede prosperar una ciudad con 50 unidades de transporte, una de las parroquias más populosas de la misma, y con 60 camiones paralizados de basura? O sea, te da a comer la basura y la crisis del transporte también. Creo que ya podemos dar paso a las llamadas. Tenemos una llamada aquí. ¿Sí? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, díganos su nombre. Aló, buenas tardes, ¿dónde llama? De La Venga, Luis Delgado. Hola, Luis. Mire, es una pregunta. Muchas veces se hablan, los jefes de transporte, el ministro, habla tanto, pero no se acuerda de las personas mayores como yo, que tengo 82 años, y uno le muestra hasta los billetes de los choferes y no se paran. Entonces nosotros quisiéramos saber, yo quiero saber particularmente, entre paréntesis, que ellos no tienen familia de esa edad. ¿O qué esperanza tienen para los niños para el próximo seguimiento de la vida? Sí, señor Luis, es parte del problema. Yo creo que aquí el llamado que tenemos que hacer a nuestros compañeros y amigos del servicio de transporte, a los camioneteros, como popularmente los conocemos, es que también que esta lucha no es entre nosotros, no es contra cada uno de nosotros, y que deben ayudar. Yo entiendo todo el tema de la tarifa, de que nos cubre los costos, pero las personas mayores, los estudiantes, no tienen la culpa de los errores de la política del gobierno, y que tenemos que ayudarnos en cada uno de nosotros, ¿no? No sé, ¿tenemos otra llamada? ¿Aló? 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 Aló, buenas tardes, ¿quién nos llama? Alberto Celestani, ¿cómo estás? ¿Cómo está, señor Alberto? Aquí Mira, está te María llamo Alberto. en coche. Nosotros somos muy amigos. Yo te conocí mucho tiempo allá en coche cuando yo. Mira, yo estoy muy preocupado por lo que está pasando en el país ahora con la nueva crisis, porque son crisis tras crisis. Estamos hablando ahora de que 1 litro de aceite no se consigue por ninguna parte de 20-50 de carro minero. Y quien lo vende lo está vendiendo en 60 y 80 mil bolívares. Ahora resulta que quien produce el aceite es el Estado, ¿vale? Entonces, ¿cómo es posible que están haciendo lo mismo que con el cemento? Ellos lo compran barato, y ellos y su cuadrilla de sinvergüenzas que hay.
Es así, señor Alberto. Es todo, cada vez que lo que hay es controles, lo que ocurre es que haya mafia, es que haya sobreprecios, que se preste para la especulación y somos los ciudadanos los que terminamos pagando, ¿no? Tenemos que ir al último corte y ya regresamos para darle ya al cierre al programa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. ¿Sabes qué tienen en común Ronaldo, Rafael Nadal y Pablo Sandoval? Que todos han sufrido graves lesiones articulares. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos y especialistas en medicina deportiva, reconocidos por la Sociedad de Artroscopia Norteamericana. No esperes que el dolor se cure solo. Llama al 0414-305-8176 o visítalos en la Policlínica Metropolitana. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En Globalterap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu posoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Globalterap y despídete del dolor. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, aquí regresamos a la última parte de nuestro programa Contigo. Tenemos una llamada para continuar con el programa. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Como que se cayó. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, díganos. Aló, sí, buenas tardes, María Albert Stalin. Mire, yo creo que habla Guillermo de la avenida Urdaneta. Ajá, sí. Mire, yo creo que los transportistas y los usuarios van a tener que unirse y hacer una concentración frente al ministerio, o si no, ir hasta la constituyente, porque ellos se los dan de que eso soluciona todo para que den los repuestos subsidiados. Sí, creo que es parte de la lucha, ¿no? Que tenemos que dar a los venezolanos, no por esto, sino para que el país mejore. Nosotros no tenemos por qué estar protestando para que haya caucho, para que haya batería, para que haya aceite. Un país petrolero como este, vean las cosas que nos escuchan, que lo que no tiene sentido, ¿no? Un país petrolero que fue de los países que más producción petrolera tuvo en el mundo, hoy tiene parada gran parte de la flota de transporte público, porque no hay caucho, que es un derivado que se hace con derivados del petróleo, porque no hay batería, porque no hay lubricantes, que son derivados directos del petróleo. Y la gente lo paga a precio de dólar negro, además. O sea, un producto importado a precio de dólar negro. Al final, cosa que me alarma muchísimo, lo decía el mismo concejal Goyo Caribas Stalin, cuando hablamos de 60 camiones de recolectores de basura, pero son 60 camiones iguales, es un servicio igual, paralizado. Oye, ¿cómo puede prosperar una ciudad así? Sí, son las contradicciones que hay en el país. La muestra, todo esto es la muestra del fracaso de la política, del gobierno, del fracaso de Chávez y de Maduro como gobernantes, que lo que hicieron fue quebrar al país y que creen que van a resolver las cosas con enunciados, que van a resolver las cosas con eslogan. Ahora, me recordaba el productor Kenjer Jaramillo ahora sobre el tema de la ley del odio. O sea, creen que van a resolver eso.
desde que empiece en vigencia esa mal llamada ley, porque no es una ley que haya sido producto de la discusión de la Asamblea Nacional con sus 2 debates, como lo dice la Constitución, que con un informe de impacto económico, con una discusión de artículo por artículo, donde el pueblo venezolano haya podido participar en la construcción de ella, sino unos señores encerrados en un salón con aire acondicionado ahora intentan ponerle controles a toda la sociedad venezolana con esta supuesta ley del odio, que ahora todo esto que hemos hablado sobre la crisis de transporte puede ser llamado como odio, que pues lo que busca es cerrar los medios de comunicación, que lo que busca es cercenar, lo que busca es derecho a la libertad de expresión. Es que nos debatamos sobre lo que tenemos en el problema. El gobierno cree que si la gente no los debate o si la gente no se entera, van a dejar de ocurrir. Usted cierra hoy cualquier cosa, la gente va a hacer la cola en la camionetica, hoy en la tarde va a pasar 2 y 3 horas para llegar a su casa, se va a montar en el metro y va a ser un desastre, va a tener que a las 4 de la tarde va a empezar a ir a su casa y no va a tener cómo irse rápidamente, por más que lo oculten, la realidad está ahí y el gobierno lo que tiene que entender es que ya tuvieron la oportunidad suficiente, tuvieron los recursos suficientes, tuvieron el apoyo del pueblo venezolano durante mucho tiempo para que hicieran las cosas bien y no lo hicieron. Hoy los venezolanos que queremos que las cosas mejoren, que podamos tener en Venezuela elecciones justas y libres donde podamos decidir nuestro destino. Y María Álvarez, dinos algo antes que termine ya palabras finales. Más claro imposible. El gobierno no puede tapar la voluntad de un pueblo que decidió cambiar. Nuestra lucha tiene que seguir siendo pacífica en el marco de la Constitución, por ende tiene que ser electoral, pero hoy el voto también se convierte en un motivo de lucha, un voto que se pueda dar en condiciones justas, con reglas claras, pero eso solo pasa a través de la organización de los distintos sectores y de todo el esfuerzo de miles y miles y miles de ciudadanos dispuestos a hacer que Venezuela crezca y salga de la crisis. Cuando es la 1:55 de la tarde, ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias a todo el equipo de Contigo. Y bueno, Stalin, tus últimas palabras. Sí, así es. Muchas gracias, María Álvarez. El próximo jueves tendremos a Liliana Hernández y a todos los que nos escuchan. No decaigamos, no caigamos en el juego del gobierno de creer que no van a salir de ahí nunca. Este país va a cambiar. Nuestra lucha es porque los venezolanos podamos decidir nuestro destino, que haya elecciones justas en Venezuela para que todos podamos vivir y progresar en paz. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.